Saludos, muy buenas tardes a toda la audiencia. Sean todos bienvenidos a este live sobre las acciones de mitigación al cambio climático que lleva a cabo Panamá. Hoy vamos a conocer además los resultados del segundo informe bienal de actualización al cambio climático. Hoy traemos novedades y es importante darlos a conocer a todos los ciudadanos. En esta primera parte del live nos van a acompañar Jessica Young, gerente país para ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También se encuentra con nosotros la doctora Ligia Castro de DOENS, directora nacional de cambio climático de Mi Ambiente. A ambas buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, doctora. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos, vamos a entrar en materia si les parece y vamos a empezar a hablar precisamente de cambio climático. Doctora Castro, buenas tardes, bienvenida. En Panamá estamos viviendo una realidad con respecto al cambio climático y vamos a empezar este conversatorio en manera de introducción para poner en perspectiva a toda nuestra audiencia cuál es la realidad del cambio climático en Panamá y si es el ciudadano más consciente de estos temas y cómo nos está afectando el cambio climático. Mira, yo sí creo que la ciudadanía panameña es hoy más consciente del cambio climático. Por supuesto que todavía debemos de trabajar en fortalecer capacidades a nivel nacional, sobre todo el poder incidir en cambiar actitudes, conocimientos y prácticas que nos permita trabajar todos juntos en equipo para transformar la realidad. Somos un país muy vulnerable al cambio climático. Acaba de salir la publicación del índice de vulnerabilidad, pero todo aquello que vamos a poder hacer para poder adaptar comunidades, ecosistemas y sistemas productivos, si incorporamos soluciones basadas en naturaleza, igualmente va a ser un aporte importante para continuar captando emisiones de CO2. Hablando en términos de pandemia, digamos que la adaptación es el tratamiento que vamos a tener que tener hasta que logremos encontrar la vacuna que nos permita realmente curar la crisis climática, que es la mitigación, la reducción de emisiones globales. Así que bueno, hay que tener siempre una mirada y un abordaje integral entre la adaptación y la mitigación. Todo lo que iniciemos como adaptación debe permitir reducir emisiones y todo lo que iniciemos como mitigación a su vez debe permitir adaptar. El segundo informe bienal es muy importante en ese sentido porque demuestra con evidencia que somos un país carbono negativo. Pero debemos hacer conciencia de la importancia de que nuestra aspiración sea seguir siendo carbono negativo, porque en la medida que nosotros demostremos con evidencia que estamos haciendo un aporte importante en la captura de emisiones globales y que a la vez somos un país sumamente vulnerable, somos un país muy estrecho horizontal, por lo tanto, la afectación del impacto del cambio climático es como si fuéramos una isla.
La elevación del nivel del mar ya nos está afectando tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Pero además también ya entramos en la zona tropical 6 meses al año. Y eso quiere decir que cada vez más vamos a ser afectados por colas de huracanes, pero además, a mediano plazo, estaremos afectados directamente por huracanes. Tenemos que prepararnos. Para mí fue muy satisfactorio. Perdón, para mí fue muy satisfactorio, porque yo viví muchos años fuera de Panamá, pero fue muy satisfactorio cuando empezamos los talleres de participación activa para el otro informe que entregamos en diciembre de actualización de los compromisos determinados nacionalmente, que también los trabajamos con el PNUD como aliado. La gran participación e interés que hubo de todos los sectores, o sea, hicimos 3 talleres con el sector privado donde participaron más de 300 personas. Igualmente, las universidades tuvieron sus 3 talleres, tuvieron mucha participación, los jóvenes, las ONG, las organizaciones de gobierno y las comarcas indígenas se conectaron hasta por celular. O sea, hay interés, hay preocupación y se preocuparon por hacer aportes que fueron tomados en cuenta. Este segundo informe bienal ahora tenemos que llevarlo a todos esos sectores, que entiendan la información que está allí, que la digieran, que vean cómo pueden aprovechar oportunidades al entender que Panamá debe conservarse como carbono negativo. Nuestra aspiración no es llegar al 2050 carbono neutral. Ese es, en el peor de los casos, seríamos carbono neutral. Nuestra aspiración debe ser mantenernos como carbono negativo. Cuando usted nos está explicando de todos estos avances y de la percepción que tiene precisamente de que el ciudadano y los sectores, actores primordiales, son mucho más conscientes de este tema, también tiene que ver con el hecho de que Panamá desde hace muchos años y en acompañamiento con organizaciones que lo han estado llevando también de la mano en este proceso, ya venía estableciendo ciertos instrumentos y herramientas, incluso hasta legales, en donde mantenían esa perspectiva de que algo había que hacer en Panamá en cambio climático. Para abordar esos temas, ¿cuáles son esos principales instrumentos con los que ya cuenta Panamá, legales sobre todo, en donde nos puede poner como en un papel bien firme el hecho de esta acción climática que lleva a cabo el país? Hay un hecho que poco se conoce. Panamá fue el primer país en el mundo que tuvo una política de cambio climático. Lo único que en el 2006 esa política, cuando se aprobó por decreto ejecutivo, estaba basada en el protocolo de Kioto. Ahora iniciamos su actualización basada en el Acuerdo de París. Y estamos iniciando también la preparación de la Ley Marco de Cambio Climático. Pero ya existe en la Ley General de Ambiente un capítulo de adaptación y un capítulo de mitigación. El capítulo de mitigación ya fue reglamentado en el decreto ejecutivo que fue aprobado en el mes de octubre y ya dice cómo vamos a hacer los inventarios de emisiones y oficializa el programa Reduce tu Huella, que pronto, el día 22, va a ser su lanzamiento. Pero además ya está por aprobarse el decreto ejecutivo que reglamenta el capítulo de adaptación al cambio climático. O sea que tenemos ya una serie de herramientas. En este momento se está actualizando la normativa de evaluación de estudios de impacto ambiental y se está incorporando transversalmente cambio climático. Se está incorporando riesgo de desastre, riesgo climático, vulnerabilidad, medidas de adaptación, medidas de mitigación y el cálculo de reducción de huella de carbono del proyecto. Ya está el primer borrador, está en revisión interna de diferentes direcciones del ministerio y pronto va a salir a consulta pública. Eso va a permitir que una vez aprobado en el mes de octubre, los nuevos proyectos que salgan aprobados, los estudios de impacto ambiental que salgan aprobados van a permitir tener la información que requiere cualquier proyecto público y privado para en su estructuración, al tomarse en cuenta, sean considerados proyectos verdes. ¿Cuál es nuestro interés en esto? Que el país deje de tener como excepción algunos proyectos verdes y que esa sea la norma, que la mayor parte de los proyectos públicos y privados sean verdes y puedan tener acceso a financiamiento
climático a nivel internacional que tienen tasas abaratadas, pero también estamos trabajando en estamos por iniciar ya un readiness con el sistema bancario panameño para fortalecer sus capacidades en evaluación de riesgo climático, medidas de salvaguardas ambientales y sociales, su taxonomía que le permita tener un portafolio de proyectos verdes que puedan emitir bonos verdes en la Bolsa de Valores de Panamá, y eso va a permitir que se actualice la normativa de estudios de impacto ambiental, que el sector bancario cada vez más pueda recibir proyectos verdes. Entonces van a poder recibir la banca comercial panameña, líneas de financiamiento verde del BID, de la CAF, del Banco Mundial, de bancos europeos, de bancos asiáticos y de bancos norteamericanos. El gobierno de Biden está impulsando mucho la actualización del sector bancario, haciendo transversal todo el tema de cambio climático. Y las declaraciones en el día de hoy es riesgo climático, no solamente en el decreto que firmó hoy, la orden ejecutiva que firmó hoy, no solamente es obligatorio para el sistema financiero, sino para también la preparación del presupuesto público del gobierno de Estados Unidos. Así que bueno, nos puso la vara alta y ahora nos toca pues también llegar a ese nivel también. Yo creo que hay un buen equipo en Panamá hoy día. Se han fortalecido más las capacidades, no solamente de la Dirección de Cambio Climático, de las otras direcciones del Ministerio. Estamos trabajando transversalmente con el MIDA, con el Ministerio de Salud, con el MOP, con la Secretaría de Energía, y eso posibilita también allí fortalecimiento de capacidades. Pero estamos trabajando también con el sector privado y se está generando allí también fortalecimiento de capacidades. Estamos trabajando con las universidades para hacer transversal el tema de cambio climático. Llevamos mucho trabajo adelantado en este sentido con la tecnológica. Así que yo creo es un reto, pero ahorita hay más gente consciente, más gente interesada, más gente que entiende que hay que hacer algo y más gente capacitada para saber cómo hacerlo. Así que yo tengo mucha esperanza y tengo pensamiento positivo de que Panamá va a poder hacer un buen papel en nuestro país y además dar el ejemplo a nivel internacional de las cosas que estamos haciendo. Precisamente entre esas cosas que se han estado haciendo, la doctora Castro mencionó que recientemente, en diciembre, Panamá entregó a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático la actualización de su contribución determinada a nivel nacional. Y recientemente, ya en marzo, entregó también a la Secretaría de la Convención el segundo informe bienal de actualización sobre cambio climático, que se enfoca mucho en esas acciones de mitigación de Panamá. Y tenemos aquí a Jessica Young acompañándonos precisamente. Quiero conversar con ella sobre esos compromisos de Panamá en materia internacional cuando estamos hablando de cambio climático. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, Gina, y qué bueno que podamos tener este espacio de intercambio y compartir con la doctora Castro y toda esta información tan importante que nos brinda, ¿no? Yo creo que hay algo interesante, son unos principios que ya son un poco como viejitos, porque se adoptaron en 1992, pero uno de esos es el de pensar globalmente, pero actuar local. Y es un poco lo que estamos viendo en Panamá y en general en el mundo, ¿no? Se adoptan acuerdos multilaterales, ¿no?, para temas de medio ambiente, como ha sido la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que también se adopta en 1992 y entra a regir a partir de 1994. Panamá es uno de esos países que lo ratifica. Son 195 países los que han ratificado esta convención. Y básicamente la convención tiene un objetivo muy claro, ya desde entonces, que es básicamente lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para impedir interferencias que son causadas por el ser humano. Usa la palabra antropogénica, que no lo hubiera utilizado de ninguna manera en este espacio, pero ahora el Informe de Desarrollo Humano Global 2020, que ha publicado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente habla de esta nueva frontera que es el antropoceno, ¿no? Hay evidencia científica de que nuestra forma de desarrollo, las actividades humanas, son las que de alguna manera están acelerando y poniendo el sistema climático en Así que básicamente
lo que se indica es que en esa convención es que los países deben lograr hacer esta reducción de emisiones, digamos, esta nueva forma de desarrollo, como lo ha venido explicando la doctora Castro, para permitir que los ecosistemas, incluyéndonos a los seres vivos, podamos adaptarnos a ese cambio climático, asegurando, por supuesto, que no se vea amenazado la seguridad alimentaria, permitiendo un desarrollo económico que sea sostenible, ¿no? Y Panamá ha ratificado eso. Eso lo que significa es que lo armoniza, lo internaliza, creando legislación a nivel nacional con las políticas públicas, como bien ha señalado la doctora Castro, para lograr ir hacia esa estabilización y esa reducción, tomando muy en cuenta otro principio que también nació en esa década de los 90, que fue como ese momento de impulsar toda esta dinámica a nivel global, que básicamente es el principio de que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y eso nos lleva al Acuerdo de París, que es, digamos, el otro instrumento jurídico importante que Panamá ha ratificado y que establece que los países deben evitar el incremento de la temperatura media global del planeta más allá de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Y de hecho lo que dice es, y saben que esfuércense un poco más, que es lo que tiene que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas, como las que Panamá presentó en diciembre pasado, donde dice traten en todo lo posible de que el desarrollo sostenible mantenga un calentamiento global que no supere el 1.5 grados centígrados, digamos, de temperatura en el planeta. Así que básicamente Panamá va en esa línea, ¿no? Y eso es lo que se trata, ¿no? De trabajar en que opere lo que acuerdas globalmente y que se aterrice a nivel local. ¿Cómo ha sido, Jessica, ese acompañamiento precisamente que ha recibido Panamá durante todo este proceso, en específico por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Bueno, Gina, tú sabes que este mundo virtual es así, ¿no? A veces tenemos invitados, no del panel, que quieren de todas maneras participar. Bueno, quiero comentar algo bien importante que no dije antes y tiene que ver con algo que hacía énfasis también la doctora Castro y está relacionado al Acuerdo de París, ¿no? O sea, el tratar de conseguir esa neutralidad entre las emisiones o ese equilibrio entre emisiones y absorciones, ¿no? Entonces, el trabajo que ha venido haciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como otras agencias del sistema y otros aliados estratégicos que por supuesto tiene Panamá, es en apoyar a que estos reportes de cambio climático que consideramos son la columna vertebral para lograr estrategias climáticas, porque básicamente proveen información, proveen herramientas que permiten un proceso de mejor toma de decisiones, y no nos referimos únicamente a procesos de toma de decisiones solo para políticas públicas, sino hasta decisiones a nivel individual, cuando la gente tiene información útil en la mano, y eso es lo que está trabajando Panamá y en lo que nosotros apoyamos, es que puedan tener estos inventarios sobre cuáles son sobre esos gases de efecto invernadero que emite Panamá, que Panamá es chiquito en comparación con lo que ocurre en el mundo, pero es importante que Panamá lo sepa, porque así Panamá entonces puede trabajar de la mano con esos sectores, y de eso se trata el inventario que va dentro de este segundo informe bienal de cambio climático que los países están obligados a reportar. Esto es importante, no es solo decir me comprometo a hacer, es que lo tienes que demostrar, y de ahí la importancia de trabajar con capacidad instalada, como bien han enfatizado, o sea, que el recurso humano está en Panamá, la tecnología y el acceso a los recursos, que es parte también del compromiso de países, bueno, que están más avanzados, que se han asentado prácticamente en, digamos, esta vorágine que nos ha traído aquí, pero entonces los países también tienen que tener derecho a ese, digamos, a poder desarrollar sus propias capacidades para poner su cuota, digamos, de responsabilidad, pero basándose, como decíamos, también en sus circunstancias nacionales, y de ahí la importancia de generar este tipo de información y trabajar pues con esos sectores que el país prioriza en función de lo que ocurre directamente en el país, con base además a los principios que establece el panel intergubernamental de cambio climático, y por eso la importancia de que programas como el nuestro pueda dar ese acompañamiento, pero asegurando que se queda esa capacidad instalada, que hay ese fortalecimiento de los servidores que están dentro del Ministerio de Ambiente y de las otras entidades con competencias
sectoriales y de apoyar en esa preparación de los reportes que son periódicos, pero que tienen pues una rigurosidad de cumplir y bueno, es parte de nuestro compromiso. Mencionar que adicional apoyamos en canalizar recursos hacia el país, aportando un mínimo de recursos. Este proceso de la cuarta comunicación, que es donde está enmarcado el INGEI y lo que, bueno, dijimos no hablar de siglas, a veces es imposible, pero bueno, estos reportes de climáticos básicamente pues han venido acompañados de cofinanciamiento de Panamá, por supuesto, que es importante mencionarlo, también del PNUD, pero también del Fondo de Medio Ambiente Mundial y de el partnership o la alianza que hay para ayudar a los países a cumplir con esas contribuciones nacionalmente determinadas y la promesa climática de PNUD. Así que como ves, es realmente una fuerza entre aliados estratégicos y todo en el mejor bien para el país. Hasta el momento tenemos bastante claro y hemos establecido el hecho de que Panamá está desarrollando o ha desarrollado instrumentos precisamente para su acción climática, que hemos entregado importantes informes en los últimos meses y uno de esos informes habla precisamente de esos compromisos que mencionaba Jessica, que no solo es decir que tengo el compromiso, sino ver qué otras acciones se van a realizar para que esos compromisos se puedan alcanzar. Y de eso me gustaría que pudiéramos ponerles en perspectiva a la audiencia, doctora Castro, cuáles son esos principales compromisos climáticos que Panamá entregó a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que precisamente todos estos informes nos ponen en perspectiva de aquellas pequeñas acciones que hay que desarrollar entonces para cumplirlos, porque son compromisos a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son? Mira, nosotros hemos sido uno de los países que en su primera actualización ha incrementado en mayor número los compromisos y en los que tenía ha ampliado más el compromiso. Tenemos el de transición energética, que incluye energía renovable, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica es muy importante porque las mayores emisiones de Panamá son por los vehículos. El de bosques, que antes era el de reforestación, hoy día el de bosques. Ambos ampliaron su ambición, pero adicional tenemos el de infraestructura sostenible, comunidades resilientes, tenemos el de agricultura, ganadería y acuicultura, tenemos el de salud pública, el de biodiversidad, el de gestión integrada de cuencas hidrográficas, tenemos también el de economía circular, y me está faltando uno, porque son 10. Economía circular. Economía circular. Entonces, la Secretaría de la Convención en una nota oficial reconoce a Panamá el esfuerzo que hizo, pero sobre todo hace el reconocimiento también por haber abordado los 10 compromisos con enfoque integrado de adaptación y de mitigación. En la actualización fuimos uno de los países que más robustamente presentó adaptación y presentó también un monitoreo un sistema de monitoreo, verificación y reporte de la adaptación con 17 indicadores, 2 indicadores cualitativos y 15 cuantitativos. Y eso también fue reconocido por la convención. Entonces, hay un esfuerzo grande. El equipo de la dirección, para que ustedes puedan tener una dimensión, por nombramiento somos 8 personas, incluida la directora, la asistente de la directora, de la dirección y la administrativa. Solo 5 especialistas, analistas de cambio climático. ¿Qué hemos hecho? Trabajar con pasantes de universidades. Y luego los más chispas, los más creativos, los que saben pensar fuera de la caja y los más estudiosos, los hemos ido incorporando poco a poco en los proyectos que trabajamos. Esto ha hecho que en la actualidad seamos 67, de los cuales el 70% de los que somos en la dirección tienen entre 23 y 36 años. Lo que demuestra algo, no solo la satisfacción por haber hecho un buen trabajo, no solamente en la ampliación del informe de compromisos determinados
nacionalmente, sino también en el segundo informe bienal. Independientemente de las noticias negativas que a veces ustedes escuchen en la radio y en la televisión y en las redes, yo estoy convencida que la mayor parte de los panameños es gente buena, gente que está interesada por su país, gente que quiere hacer bien las cosas, que si la apoyamos fortaleciendo sus capacidades, trabajaremos todos como ciudadanos en equipo por transformar el país, por lograr un país que tenga desarrollo sostenible, que sea inclusivo, que permita reducir emisiones y que sea resiliente al cambio climático. Ese es mi sueño y yo creo que además lo comparten gran parte de los panameños. Estoy segura que es así, doctora Castro. Yo estoy segura que es así. Después de estos meses de estar trabajando y viendo la reacción con respecto al trabajo que se está haciendo en Panamá, la entrega de estos informes, uno nota que hay un despertar y un interés y hay que seguir, como decimos en buen panameño, cacareando para precisamente llevar ese mensaje de orientación al ciudadano y que se haga parte también de este llamado de acción. Jessica, el segundo informe bienal de actualización de cambio climático que conocemos como el IVA ha sido presentado y es importante decirle a la audiencia por qué estos resultados que traen novedades y que tenemos a un equipo técnico, parte del equipo técnico de cambio climático que nos van a hablar ya prontito de los resultados, pero decirle a la audiencia por qué es importante conocer y haber hecho este ejercicio técnico con respecto a las emisiones en Panamá. Bueno, Gina, importante por conocer lo que ocurre en el país, ¿no? Tratar, como decíamos, de obtener data que es propia del país, que responde a las características, a los procesos nacionales, a los actores claves, a nuestra forma de vida en el país, ¿no? O sea, que permita presentar esa información de manera que las decisiones no tienen que ser importadas, no tienen que ser modelos empaquetados que vienen de otro lugar, sino que es desde aquí que se tienen que trabajar, digamos, esos abordajes utilizando información que es pertinente, ¿no? Para ese contexto nacional. Eso es muy importante. Y lo siguiente importante es que hay otro principio también que creo que vale la pena reiterar, y es que el mejor modo de atender los temas ambientales es con la participación de todos y todas en los niveles que corresponda, y eso obliga a poder acceder a información útil que permita entonces generar conocimiento. Entonces la información está y no es únicamente una responsabilidad del Ministerio de Ambiente, ni de Naciones Unidas, ni del PNUD, apoyar a que la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, o los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, entre otros, puedan concretarse, sino que es una responsabilidad de todas las partes, como bien se ha señalado. O sea, que hay que trabajar realmente en equipo, ¿no? Digamos, haciendo un trabajo realmente de colmena, ¿no? Para que todas las personas puedan avanzar, no quedarse atrás y lograr esos buenos índices de desarrollo humano sostenible que se requieren. Agradecemos en estos momentos a la doctora Ligia Castro de Doens, a Jessica John por la participación en esta primera parte de este conversatorio en este live, en donde hemos puesto como introducción el papel de Panamá ante ese llamado de acción por el clima, las entregas de importantes informes, como lo es el segundo informe bienal de actualización de cambio climático, y vamos a pasar en estos momentos a la segunda parte con la participación de un equipo técnico de la Dirección de Cambio Climático de Medio Ambiente. Agradecemos a la doctora Castro y a Jessica Young nuevamente su participación. Como les hemos dicho, tenemos a un equipo técnico, nos acompaña Verónica González, que este equipo técnico son analistas de cambio climático por parte del Departamento de Mitigación del Ministerio de Ambiente. Está Verónica González y Raúl Gutiérrez. Y también tenemos la participación de Ana Carolina Martínez, analista de cambio climático por parte de Acción Climática del Ministerio
de Ambiente. A los tres les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Saludos, Verónica. Hola a todos. Saludos, Ana Carolina. Vamos a conversar, vamos a hablar entonces y vamos a decirle a nuestra audiencia de estos resultados del segundo informe bienal. Hemos llamado a este conversatorio Panamá, sumidero de carbono. Hemos mencionado términos durante la introducción como carbono negativo y vamos a decirle y a explicarles a la audiencia qué significa esto y en dónde radica la importancia de estos resultados. Verónica, buenas tardes. Cuéntanos qué tipo de información contiene el IVA y cuáles son precisamente esos resultados obtenidos. Sí, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Y bueno, el IVA es un informe bienal de actualización que el país debe entregar cada 2 años a la convención a partir del 2014. En este nosotros planteamos en capítulo la siguiente información: las circunstancias nacionales, los inventarios de gases de efecto invernadero, los apoyos recibidos tanto en fortalecimiento de capacidades como en tecnología, como en información, así también como muy importante capítulo, las políticas y acciones de mitigación con las cuales el país se compromete para la reducción de las emisiones de sus gases de efecto invernadero. Y es en este informe donde se revela finalmente que Panamá es un país carbono negativo, o sea que somos un país que capturamos, secuestramos y dejamos en nuestro patrimonio de bosques entonces lo que denominamos el carbono, que es lo que ocasiona y acelera pues lo que conocemos como el efecto antropogénico que ocasiona el cambio climático. O sea que por tanto carbono que hay hoy en día en la atmósfera por nuestras actividades socioeconómicas, entonces es que se ha acelerado este fenómeno. Pero debemos tener muy presente que el efecto invernadero y el cambio climático es natural. Durante toda la existencia de la Tierra, esto es natural. La naturaleza es dinámica. Lo que ha ocurrido es que se ha exacerbado, se ha incrementado entonces la cantidad de estos gases, de estas emisiones, lo que ocasiona entonces lo que llamamos antropogénico, o sea, un efecto acelerado por el hombre, y entonces vemos las consecuencias que hoy día pues podemos ver como YETA y OTAN. Y quiere decir, Verónica, que estas emisiones que son absorbidas, como nos has estado explicando, y esta condición de carbono negativo se debe a la cobertura boscosa con la que aún cuenta Panamá. Totalmente. Panamá tiene más del 60% de cobertura boscosa, o sea, nosotros somos uno de los países en el mundo que presenta la condición de mayor cobertura y menor deforestación. Entonces, gracias a nuestra cobertura boscosa, tenemos entonces la capacidad de secuestrar nuestras propias emisiones, o sea, nuestros gases que ocasionan este efecto del aceleramiento, pues el efecto invernadero y del cambio climático, y además hacemos un servicio ambiental al mundo, sumiendo no solo nuestras emisiones, sino las emisiones que están en la atmósfera, lo que se devela porque en el inventario de gases de efecto invernadero, entonces arroja que somos carbono negativo. Somos carbono negativo. Nuestra cobertura boscosa ha ayudado a que Panamá tenga esa condición y definitivamente es una buena nueva en medio de esto, pero también una puerta abierta a las oportunidades de poder mantener la salud, si podemos decir así, de nuestros bosques, en donde he aprendido gracias a ustedes que incluso ya no hablamos solo de reforestación, sino también de restauración de aquellas tierras forestales, como le dicen, y es lo que tiene a Panamá en estas condiciones. Quiere decir que tenemos buenos filtros de aire, si lo podemos poner en perspectiva para la audiencia,
con respecto a las emisiones? Definitivamente, nuestros bosques son nuestro patrimonio y son nuestros pulmones. Si pasamos hasta 15 días sin alimento, hay sobrevivientes. Si pasamos más de 5 días sin agua, hay sobrevivientes. Pero todavía no se ha registrado nadie que pueda estar más de 10 minutos sin respirar. Y definitivamente, gracias a nuestros bosques, que son nuestros pulmones del mundo, que naturalmente generan este servicio ambiental, que hoy día hablamos de servicio ecosistémico, evidentemente hay una purificación del ambiente y puntualmente los bosques requieren para su funcionamiento el CO2. Y son justamente las concentraciones de CO2 por el sistema económico que hoy en día nos hemos desarrollado como una humanidad, es que hemos incrementado ese CO2, pero nuestros árboles lo necesitan para sus funciones vitales y justamente capturan el CO2, crecen y liberan oxígeno. Entonces tenemos el servicio ecosistémico de la captura de carbono. Y los mercados evolucionan, así como hoy en día existe los de los famosos comercio electrónico, el e-commerce, existe un comercio de emisiones, que es lo que vemos en los mercados de carbono nacionales a nivel mundial, y que Panamá definitivamente, al ser carbono negativo, tiene una ventana de oportunidad hermosa de apostar a un desarrollo bajo en emisiones, gracias a que puede ver entonces hacia un nuevo tipo de sistema socioeconómico con estos mercados de carbono, porque nuestros bosques hay que mantener la salud de ellos, hay que restaurar los mismos, detener la degradación y deforestación, y con todo ya hoy en día nos brindan este servicio ecosistémico que ha develado el resultado, el IVA2 de carbono negativo. Muchísimas gracias, Verónica, por tu docencia y por explicarle a la audiencia la novedad que nos trae este segundo informe bienal de actualización sobre cambio climático. Nos acompaña también Raúl Gutiérrez, y Verónica mencionaba hace poco el tema de las emisiones, porque aún así hay un tema de las emisiones, y en este informe se hizo un estudio y un análisis precisamente de cómo están estas emisiones y cuáles son esos sectores que representan esas emisiones en Panamá. Y tenemos aquí a Raúl Gutiérrez, también del Departamento de Mitigación de Cambio Climático de Medio Ambiente, con quien vamos a conversar precisamente sobre la identificación de esos sectores con mayor impacto en las emisiones de CO2 en Panamá. Buenas tardes, Raúl. Cuéntanos, ¿cuáles son esos sectores? Sí, buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir información relativa al tema de los inventarios de gases de efecto invernadero y el comportamiento de estas emisiones. Los inventarios que hemos realizado nos han permitido determinar cuáles son los sectores de mayor nivel de emisiones y cuáles son los sectores que están contribuyendo a la reducción, a la absorción de CO2, como ya fue indicado. Voy a referirme a información del último año, que es el año 2017, que es lo más reciente que tenemos. Y en este inventario vemos que en términos de emisiones totales, el sector que mayor nivel de emisiones genera es el sector energía, representando aproximadamente un 50% de las emisiones totales del país, seguido del sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, con el 20%, y en tercer lugar estaría el sector agricultura, con un 16%. Obviamente los dos sectores restantes, residuos y IPU, entre los dos están aportando más o menos el 15%. Solo quiero hacer una pequeña aclaración. Raúl. ¿Sí? Sí, dígame. Sí, precisamente quería saber sobre el sector energía, que es el que nos estás explicando, representa el mayor porcentaje. ¿Cuáles son esas actividades?
Bueno, en el sector energía se destacan, voy a llamarle subsector, dentro del sector energía hay 3 que se destacan en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. El principal emisor dentro del sector energía es el sector transporte, seguido, bueno, dentro de las emisiones del sector energía, el sector transporte ya está representando casi un 60% de las emisiones del sector. Seguido del sector industria de la energía con 20% y en tercer lugar, entonces, industria manufacturera y de la construcción. Esos son hay otros subsectores, pero los principales son estos 3, liderados, por decirlo en estos términos, por el sector transporte. Precisamente por los estudios que se han estado y análisis que se han estado realizando de este sector, es que Panamá lleva a cabo una serie de planes precisamente con respecto al tema de la movilidad, del transporte, que viene o que busca precisamente mitigar esa situación que hay con el sector energía, ¿cierto, Raúl? Sí, efectivamente así es, y tal como lo indicó la doctora Castro, Panamá, conociendo el comportamiento del sector energía, ha venido impulsando una agenda de transición energética que apunta hacia diríamos, una transición o ir reemplazando, por decirlo en estos términos, las fuentes de energía a base de combustibles fósiles por fuentes energéticas más ambientalmente beneficiosas y no contaminantes, como la energía eólica, la energía solar. Está el tema de la estrategia de movilidad eléctrica, el tema de la eficiencia energética, y la reglamentación de las edificaciones, y obviamente quisiera también señalar en pequeña escala el tema de mercados de calentadores solares. Todo esto no solamente se está dando en el sector energía, obviamente Panamá está también, ya como lo señaló la doctora Castro, también está desarrollando una serie de iniciativas y desde una perspectiva de llevar el país hacia un desarrollo sostenible con bajas emisiones. El tema de la NDC, del sector energía, el sector UTCUTS, también, que son acciones que llevan a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector UTCUS es el que denominamos, si lo podemos explicar a la audiencia, el de tipos de suelo o cambios de usos de suelo. Por eso es que también hablamos en todos estos términos que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, sobre el tema de la restauración. También hay acciones concretas por parte de Panamá en este punto para este sector, Raúl. Sí, gracias por la solicitud de aclaración, y disculpen que a veces usamos términos que estamos tan acostumbrados a usarlos que nos olvidamos de que no son conocidos por la mayoría, son acrónimos que estamos utilizando. UTCUTS significa uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura o bosques. ¿Eso qué quiere decir? Que este sector aglutina todo el contexto que tiene que ver con bosques naturales, reforestación, restauración de tierras degradadas, tiene que ver con los usos de las tierras en términos de pastizales para ganadería, y también diríamos, las emisiones producto del cultivo de la tierra. Pero aquí hay que tener muy claro que en agricultura también se hacen contabilidades de emisiones, pero son un poquito distintas. Nosotros en uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, nos referimos a los cambios en la dinámica de uso de la tierra. Eso es importante tenerlo porque, por ejemplo, en el sector agricultura, por ejemplo, se hacen cálculos de emisiones de ganadería. La ganadería usa el pasto, pero las emisiones de los pastos vienen a UTCUTS, no van a ganadería. Entonces es importante, a veces cuesta un poco
separar dónde empieza uno y dónde termina el otro. Pero más o menos así en términos generales la diferencia entre agricultura y uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y cuando hablamos de silvicultura, hablamos de todos los bosques, sean plantados o sean naturales. Queremos agradecerte, Raúl, gracias por haber logrado la conexión a pesar de no tener la cámara. Gracias por esta explicación ante la audiencia. Muy agradecida por tu participación. Ahora vamos a pasar a conversar con Ana Carolina Martínez, analista de cambio climático por parte de Acción Climática. Ya hemos conocido resultados importantes de este informe. Como lo han explicado Jessica Young y Ligia Castro de Doens, estos son informes importantes para nosotros tener en perspectiva lo que vamos a realizar para poder llegar como a metas y a compromisos. Y de eso precisamente es que quiero conversar con Ana Carolina, porque este informe también nos brinda una serie de información que están incluidos respecto a los apoyos recibidos para la acción climática en Panamá. Y de paso vamos a hablar con ella también de cuáles son los siguientes pasos, cuáles son precisamente los puntos a seguir en esta agenda climática de Panamá cuando estamos hablando de mitigación. Bienvenida, Ana Carolina. Hola, muchas gracias. Sí, justamente Gina, como tú comentas, todos estos reportes son muy importantes porque por una parte reflejan el estado actual, por así decirlo, del clima en Panamá, nos reflejan cuáles pueden ser esas ambiciones o compromisos actuales, pero un factor súper relevante es el cómo lo hacemos y justamente ese es el punto que se trató en el capítulo de medios de implementación. Es decir, a través de qué recurso o con qué financiamiento el país logra estar en este estatus o logra implementar distintas actividades. Y realmente, pues para el tema de acción climática, es importante señalar que Panamá, si bien tiene una agenda súper ambiciosa, muchos de los aportes vienen a través de la cooperación internacional. Nosotros somos un país que casi el 85% de la inversión en acción climática proviene de canales multilaterales o bilaterales, es decir, apoyo de otros países. Y esto, pues realmente se ve reflejado en terreno, en su mayoría en lo que es mitigación, ya que este ha sido un tema mucho más tradicional bajo lo que son las negociaciones de cambio climático, porque como ya hemos venido hablando, la gran causa del sobrecalentamiento global es el aumento en las emisiones. Y lo que tenemos que hacer es buscar reducir justamente estas emisiones. Entonces, tradicionalmente, los países atienden esta esfera. Sin embargo, Panamá tiene esta otra cara en donde somos altamente vulnerables a los efectos. Porque si bien tenemos ciertos indicadores que nos indican que hay emisiones que generamos, cuando nos vamos a los datos de vulnerabilidad, Panamá está sufriendo lo que es la erosión costera, aumento del nivel del mar, fuertes lluvias, fuertes tormentas, y que estos son simplemente el reflejo de una nueva realidad climática en la cual muchos de los países que tenemos unas condiciones más vulnerables a nivel de clima o geografía nos vemos reflejados. Un ejemplo clásico es el aumento del nivel del mar en las zonas insulares. Y es por esto que mucho del financiamiento ahora se quiere reorientar a atender lo que es la adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia. Y sobre precisamente en términos de mitigación, tengo entendido que hay proyectos y hay programas avanzando para llevar a Panamá hacia esa meta que nosotros estamos buscando de un país bajo en emisiones. Correcto. Panamá, en lo que es particularmente el ámbito de mitigación, está buscando la reducción de las emisiones. Si bien no emitimos tanto, sí queremos introducir tecnologías limpias y energías que no sean tan contaminantes. Por eso estamos apoyando mucho la introducción de tecnologías y procedimientos orientados a la eficiencia energética, que ya conversamos un poco de toda esta agenda de transición. Pero igualmente queremos restaurar lo que son nuestros bosques, nuestro territorio, porque, como también lo comentábamos, Panamá tiene esta cualidad singular de que podemos absorber una gran cantidad de carbono gracias a nuestros bosques y particularmente los manglares, que es el llamado carbono azul y que se nota que hay mucha pues demanda a nivel internacional. Este punto es muy interesante porque durante el periodo que se evaluó dentro del IVA,
nos dimos cuenta que el único ámbito en el cual se ejecutó financiamiento directo en proyectos fue en mitigación. Y es particular porque esto nos refleja que Panamá ya está avanzando, de que estamos superando este fortalecimiento de la capacidad nacional, o sea, de qué tanto podemos actuar y nos estamos yendo a la acción ya en terreno. Estamos por culminar este live, este conversatorio. Ha sido muy bueno poder abarcar en esta casi hora estos temas, las novedades, las buenas nuevas, las acciones a realizar. Y a mí me gustaría que podamos dejarle un mensaje, que cada uno, Raúl, Verónica y Ana Carolina, puedan dejarle un mensaje a ese ciudadano, ciudadana, a esa audiencia que han estado viendo este live y que se están preguntando cómo pueden ellos también contribuir a esta acción climática. ¿Qué les dirían? Verónica. Sí, muchísimas gracias, Gina, nuevamente. Gracias por esta oportunidad, este live. Y lo que yo practico, le enseño a mis hijos, es que todos somos agentes de cambio y el ámbito de acción está en nuestro alrededor, nuestros estilos de vida. ¿Cuántos focos tenemos en la casa? ¿Cuánto realmente necesitamos el aire acondicionado? Si podemos caminar en vez de utilizar el vehículo, si tengo que comprar ese producto importado o puedo consumirlo nacional. Todas estas acciones nos ayudan entonces a reducir nuestras emisiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Raúl, ¿qué recomendaciones nos das? Sí, bueno, la verdad que hay muchas acciones que pueden hacer las personas a nivel individual y a nivel de comunidades, pero una de los mensajes que yo, o recomendaciones más bien que yo daría es que evitemos estar incendiando áreas de pastizales y de bosques, porque eso hace mucho daño no solamente a la ecología y la biodiversidad, sino que también están liberando gases de efecto invernadero, están degradando la tierra. Y todo aquel que pueda comprar un arbolito, plantarlo y cuidarlo, pues estarían contribuyendo a mejorar la naturaleza y a absorber CO2 de la atmósfera. Muchas gracias, Raúl. Ana Carolina Martínez. Sí, como mencionan Vero y el señor Raúl, es muy importante que pasemos de este conocimiento a una acción concreta, ya sea una pequeña acción desde nuestras casas o en grandes acciones participando de lo que es la política pública. Yo creo que es muy importante que todos nos mantengamos atentos a todas las iniciativas que se están dando, no solamente del sector público. Hay muy buenas iniciativas viniendo de la sociedad civil, de los jóvenes, del sector privado. Creo que es un llamado a que nos involucremos, que seamos parte del cambio, porque las generaciones actuales nos los demandan. Muchas gracias, Ana Carolina. Gracias a todos, a Jessica Young, a la doctora Ligia Castro de Doens, a Verónica González, a Ana Carolina Martínez y a Raúl Gutiérrez por haber estado en este live para hablar de estas novedades. Gracias también a la audiencia que se mantuvo pendiente. Este live va a mantenerse en el Facebook del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también va a ser compartido por las redes de Mi Ambiente. A todos, espero que estemos en una próxima, en una conversación y que siga entonces esa acción ante el llamado por cuidar nuestro planeta, porque vamos todos a transformar Panamá. Hasta la próxima.